Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio al capítulo 5 de la materia que trata sobre el reglamento de alojamiento turístico. Se trata de una importante sección donde vamos a entender cómo funciona el alojamiento turístico y cómo está regulado en nuestro medio. Tenemos ahí en pantalla el reglamento, el capítulo que consta de 4 secciones. La primera se refiere a las definiciones, la segunda a los derechos y obligaciones de los huéspedes y de los establecimientos, el tercero a los tipos, subtipos y categorización en el sistema ecuatoriano, y el cuarto a los requisitos obligatorios de categorización y distintivos. Es más, el reglamento de alojamiento turístico consta también entre sus materiales de libros que están en el sistema e-virtual. Y en eso está basado este capítulo. Vamos a empezar con la sección 1, con la parte de definiciones. Y el reglamento trae en orden alfabético algunas definiciones interesantes de lo que implica el alojamiento turístico en el Ecuador. Y vamos a empezar con la primera. ¿Qué es la actividad turística de alojamiento o el alojamiento turístico? Y en realidad se dice que el alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos correspondientes a su clasificación y categoría determinados en el presente reglamento. Explico que tanto personas naturales, es decir, personas físicas como ustedes o como yo, podemos ejercer el alojamiento, pero además una persona jurídica, es decir, una compañía, también puede hacerlo. Nos referimos también a que el alojamiento consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje, es decir, va a haber un precio de por medio y ese hospedaje es no permanente, es decir, si es que alguien arrienda un departamento o un lugar por un tiempo más allá de 6 meses, se entiende que es permanente, ¿no? Entonces es fundamental entender esto. ¿Qué son los amenities? El segundo son artículos de limpieza y cuidado personal entregados como cortesía al huésped en las habitaciones del alojamiento turístico. Entonces, es todos aquellos pequeños elementos de limpieza, esos detalles que el hotel pone en sus habitaciones y que, claro, su calidad, su variedad dependen ya del tipo de establecimiento que se esté operando. Pueden encontrar algunas imágenes en internet sobre amenities. Tercero, áreas de uso común. Se dice que son las superficies construidas de un establecimiento de alojamiento turístico que provee servicios generales al inmueble, es decir, para todas las personas, tales como vestíbulo principal o lobby, cuartos de baño y aseo comunes, salones, etcétera, que son para uso y disfrute de todas las personas que están en dicho establecimiento. Las áreas deportivas, ¿qué son? Son, como su nombre lo indica, áreas específicas dentro del establecimiento que está provista de los medios necesarios para la práctica de uno o más deportes, a manera de recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico para un huésped. Ejemplo, puede que existan hoteles que tengan un gimnasio, entonces ese gimnasio es un área deportiva. Otro tipo de establecimientos de alojamiento como las hosterías, que a lo mejor tienen más áreas de esparcimiento, deportivo, como canchas de básquet, canchas de tenis, canchas de racket, canchas de squash, piscina, etcétera, etcétera. Botiquín de primeros auxilios, no hay mayor explicación, ustedes saben, es un lugar o compartimiento que contiene suministros médicos básicos para dar primeros auxilios o tratar dolencias comunes a una persona, en este caso de los huéspedes, con una serie de requisitos que están ahí. Un business center o centro de negocio. En realidad se trata, ¿no?, de un espacio común para uso de todos los huéspedes que sea habilitado para aquellas personas de negocio que acuden a un hotel, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no? Entonces tienen equipamiento, tienen papelería, ¿no?, otros medios telemáticos para poder trabajar y uno o varios puestos con acceso a internet, aunque claro, también en las habitaciones se puede contar con facilidades para trabajo, pero claro, si es que algún huésped quiere una reunión, podría acudir a un business center y tener esas posibilidades. Catastro de alojamiento. En realidad, el catastro, esto es importante, esta definición, es un registro administrativo de aquellos establecimientos de alojamiento, ¿no?, que están registrados ante la autoridad competente, en este caso ante el Ministerio de Turismo, y este catastro contiene todos los datos de identificación, ¿no?, número de registro, clasificación, categorización y los demás que el ministerio determine. Ahora,
podemos decir que hay dos actos importantes que un establecimiento debe hacer. El primero, cuando se constituye y está listo para operar, va a obtener un registro por una sola vez ante el Ministerio de Turismo. Es una especie de partida de nacimiento. En este registro, el Ministerio de Turismo otorga a este establecimiento una clasificación y una categoría. La clasificación, es decir, le va a situar en uno de los tipos de alojamiento que existen en el Ecuador en este reglamento, y la categoría le va a dar una categorización que ya vamos a ver en la siguiente, que es la categoría, ¿no? En realidad la categoría son esos elementos, esos requisitos técnicos diferenciadores, ¿no? Que le van a dar un rango a ese hotel entre 1 y 5 estrellas, ¿no? Y claro, eso permite medir la infraestructura, la cantidad, el tipo de servicios que se prestan en este alojamiento para los huéspedes, ¿no? En nuestro sistema se considera a un establecimiento de 5 estrellas como el de más alta categoría y al de 1 estrella como el de más baja categoría. En otros países, en otras realidades, puede diferir este sistema de clasificación por estrellas a diamantes, a nombres, a palabras, e incluso hay sistemas que no tienen una categoría, ¿no? Y claro, básicamente se autorregulan con el sector privado y las cadenas. ¿Qué es una categoría única? En realidad es una excepción a la categorización en la cual no se aplica el número de estrellas. Y en nuestro caso, en nuestro país hay 3 establecimientos, ¿no es cierto?, que son los refugios, las casas de huéspedes y los campamentos turísticos, que tienen una categoría única, es decir, no aplica esta categorización. 10 cuarto de baño y aseo no merece mayor explicación, todos sabemos lo que es esto, ¿no? Pero hay varios tipos, ¿no? Primero se considera que en un hotel podría haber un cuarto de baño y aseo compartido. ¿Cuál es la característica de esto? Que va a servir para más de una habitación, ¿no? Es decir, puede servir los requerimientos de hasta 6 plazas. Ojo, no 6 habitaciones, 6 plazas. Una plaza es una persona, cada persona que está pernoctando. Entonces, podría haber un baño compartido hasta para 6 personas, ¿no? Y puede ser unisex. Luego hay cuartos de baño ya sea en áreas comunes, es decir, en áreas públicas, que son de acceso a todas las personas, ¿no es cierto? Y puede también ser unisex dependiendo de la capacidad y la categoría del establecimiento. Y luego un cuarto de baño ya sea privado es aquel que es para uso de una habitación que se encuentra exclusivamente dentro de una habitación. Luego tenemos la definición de un establecimiento de alojamiento turístico, ¿no? Que es la manera correcta de decirlo. A veces decimos hoteles en general y no, el hotel no es nada más que una clase de establecimiento de alojamiento turístico. Entonces, ¿qué es esto? Es un establecimiento que es una unidad íntegra de negocio destinada al hospedaje no permanente de turistas y que brinda servicios complementarios, para lo cual deberá obtener previamente el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento a través de la Autoridad Nacional de Turismo o de los gobiernos autónomos descentralizados a los cuales se hubiera transferido esa competencia conforme a los requisitos de clasificación y categorización. Voy a explicar algunos componentes, ¿no?, de esta definición. Primero decimos que es una unidad íntegra de negocio. ¿Qué quiere decir que es íntegra? Que funciona, ¿no?, exclusivamente para ser un establecimiento de alojamiento no permanente y que además brinda servicios complementarios, es decir, el servicio principal, ¿no?, es el alojamiento, pero puede tener otros servicios complementarios como restaurante, como bar, como gimnasio, como áreas deportivas, como salones, etcétera. Y claro, estos establecimientos deben obtener un registro de turismo, que ya lo dijimos, es la partida de nacimiento, ¿no? Que le da el Ministerio de Turismo, ¿no es cierto? Y una licencia única anual, que es otro requisito que se obtiene anualmente, como dice su nombre. En este último caso, esa licencia se obtiene en los municipios, ¿sí? Entonces, eso hay que saber. Pero además hay establecimientos de alojamiento turístico con distintivo superior. Es un establecimiento que además de cumplir ciertos requisitos obligatorios y requisitos de categorización, ¿no es cierto?, para cumplir con el número de estrellas que le correspondan, podría también cumplir unos requisitos adicionales, ¿no?, que le permiten obtener esa palabrita superior. Es decir, yo podría tener un hotel de 2 estrellas superior, es decir, es más que el de 2 estrellas, menos que el de 3 estrellas. Es un 2 estrellas superior, o podría tener un 4 estrellas superior, que es un hotel que tiene más servicios que uno de 4 estrellas. Entonces, esto está permitido en nuestro reglamento. ¿Qué es un frigobar? Se llama también minibar. Es un pequeño refrigerador disponible en una habitación con o sin bebidas y o alimentos
Para consumo de los huéspedes, hay hoteles que lo tienen lleno, ¿no? Y que básicamente es un centro de generación de ingresos al hotel, porque claro, el hotel va a vender esos productos con una utilidad. Pero ahí debe haber todo un sistema, una persona que se encargue de hacer esto. Hay otros hoteles que consideran que únicamente proveen el pequeño refrigerador como un complemento a que los huéspedes guarden ahí cualquier tipo de alimentos que pudiesen tener. ¿Qué es una habitación compartida? ¿No? Es un cuarto compartido de un establecimiento de alojamiento turístico destinado a la pernoctación de varias personas. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero con la condición de que esas personas pudieran no pertenecer al mismo grupo. Es decir, hay cierta clase de hoteles que van a permitir, ¿no es cierto?, que varias personas vayan a una misma habitación sin ser del mismo grupo. Es decir, son desconocidos que se encuentran en una habitación, ¿no? Lo que hace el hotel es alquilar el espacio de las camas ahí para gente que no está viajando juntos, ¿no? Este tipo de habitaciones están prohibidas en establecimientos de alojamiento turístico de 3, 4 y 5 estrellas, es decir, solamente establecimientos de 1 y 2 estrellas podrían tener estas habitaciones compartidas que generalmente tienen un baño también compartido. Luego tenemos una habitación privada, que como su nombre lo indica, es la pernoctación de una o más personas del mismo grupo, ¿no es cierto? Podría tener habitaciones privadas de 2, 3, 4 personas, pero claro, no, los ocupantes son gente que está viajando de manera conjunta o alojándose de forma conjunta. ¿Qué es el hospedaje? No voy a detenerme, pero es el servicio que se presta, ¿no es cierto?, de pernoctación a una o varias personas de forma no permanente a cambio de una tarifa diaria. Eso es fundamental entender. Un huésped, ¿no? Es aquel turista nacional o extranjero que pernocta en un establecimiento de alojamiento y que paga una tarifa. No hay mayor dificultad en eso. ¿Qué es una jornada hotelera? Y esto es muy importante de entender, ¿no? Cada hotel tiene el derecho de determinar el periodo de tiempo en el que un huésped va a pasar en ese hotel pagando una tarifa. Claro, si se pasa de ese periodo de tiempo, va a pagar una nueva tarifa, ¿no? Que corresponde a otra jornada de alojamiento. ¿Sí? Entonces, el establecimiento define esto, ¿no? Estos horarios que se llaman check-in cuando se trata del ingreso y check-out cuando se trata de la salida. ¿De qué dependen estos horarios? Básicamente dependen del tiempo que un hotel necesite para preparar la habitación para el próximo huésped. Por ello, de manera general y como ejemplo, más bien no general, pero les puedo decir que un hotel podría tener como su hora de checkout las 12 del día, ¿no? Un huésped podría permanecer hasta las 12 del día en su habitación y el check-in del siguiente huésped va a ser a las 2 de la tarde. Entonces, claro, ahí hay una diferencia de tiempo para que el hotel pudiera organizarse y pudiera preparar la siguiente habitación. Eso no quiere decir que todos los huéspedes van a salir a las 12 del día. Habrán huéspedes que salgan muy temprano, otros que salgan más tarde, ¿no? Entonces hay que entender que este es el tiempo que un hotel se da para tener sus habitaciones listas para una próxima ocasión. De ahí que si un huésped en muchas ocasiones quisiera ingresar a su habitación antes de la hora de check-in, no va a ser posible porque seguramente esa habitación está ocupada o está en proceso de mantenimiento. Entonces hay que entender este tema. ¿Qué es una plaza? La plaza es el espacio de hospedaje por persona que cuenta un establecimiento de alojamiento turístico. Es decir, yo puedo contar las habitaciones que tengo en un hotel. Puedo tener un hotel de 50 habitaciones, pero al mismo tiempo ese hotel de 50 habitaciones va a tener más de 50 plazas. ¿Por qué? Porque básicamente va a albergar a más personas por habitación, ¿no? Entonces se refiere a eso. ¿Qué son los requisitos obligatorios? Los requisitos obligatorios son los requisitos mínimos que deben cumplir de forma obligatoria los establecimientos de alojamiento turístico a nivel nacional, sea cual fuere su clasificación o categoría, ¿no es cierto? Y que están determinados en este reglamento, ¿no? En caso de que un establecimiento no cumpla con estos requisitos, no podrá registrarse y se sancionará conforme a la normativa vigente, es decir, no podría operar. ¿Qué tipo de requisitos mínimos existen? Por ejemplo, agua potable, ¿no? Un hotel que no tenga agua potable no podría funcionar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sería un, un- un- un asunto complejo para el tema de salubridad, ¿no? Un hotel que no tenga una cama no podría funcionar tampoco, ¿no? Un hotel con hamacas no sería dable en este caso, ¿sí? Entonces, este es un tema que está presente ahí. Luego hay unos requisitos de categorización,
que son requisitos diferenciadores que ya cuando voy cumpliendo estos, ¿no es cierto? Voy distinguiendo distintas categorías que están en este reglamento, ¿no? Y son obligatorios para mantener esa categoría o para eh, tenerla, ¿no es cierto? Y luego hay unos requisitos distintivos que son voluntarios, que me permiten elevar el estándar de calidad del establecimiento y le facultan a tener esa distinción, esa palabrita de superior, ¿no? En caso de que deseen, son voluntarios, como decimos. Y hay un sistema de puntuación que se establece en este reglamento más adelante. ¿Qué son los servicios complementarios? ¿No? Son servicios que se prestan de manera adicional a los servicios de hospedaje que brinda el establecimiento. Es decir, los servicios principales, digamos así, de un establecimiento es el alojamiento, pero luego hay unos servicios complementarios, ¿no? Que son otro tipo de servicios que pueden ser gratuitos u onerosos de pago, ¿no? Tales como restaurantes, bares, gimnasios, servicios de lavado y planchado de ropa, ¿no es cierto? Una serie de otros servicios que están, digamos que, establecidos y que están funcionando en ese lugar, en ese establecimiento de alojamiento. ¿Qué es una tarifa rack o demostrador? Es la tarifa máxima por pernoctación que determina el establecimiento de alojamiento turístico para cada noche de hotel, ¿no? Y esto es libre, no hay ninguna autoridad que establezca tarifas máximas, el hotel lo hace, ¿no? Y el hotel determinará si ese valor es por huésped, por noche, por tipo de habitación, por temporada, ¿no? Generalmente en el Ecuador actualmente se dice que esa tarifa publicada debe incluir impuestos y esa tarifa además se dice que debe ser notificada y registrada ante el Ministerio de Turismo conforme se dispone en este reglamento. Entonces, no es que se controle, pero sí se pide que se registre. Los hoteles generalmente ponen una tarifa alta como su tarifa rack o de mostrador. ¿Qué es el tiempo compartido o time sharing? Es una modalidad mediante la cual el propietario o los copropietarios de un inmueble someten el mismo a un régimen contractual mediante el cual se adquieren derechos de uso sobre un inmueble o parte de un inmueble por parte de distintas personas en distintos periodos del año con fines vacacionales. Explico un poquito más, ¿no? Puede que exista un hotel, ¿no? Que se decida someterlo a este régimen de time sharing o de tiempo compartido. Entonces, ¿qué va a hacer el hotel? Va a vender los derechos de uso de cierta habitación por semanas. Entonces, yo podría comprar el uso de ese hotel, de la habitación de un hotel o de un departamento en ese hotel, ¿no? En la cuarta semana del mes de julio todos los años. Eso me daría el derecho a mí de usar esa semana durante toda mi vida, ¿no es cierto? Pagando solamente una cuota de mantenimiento. Entonces, hay muchos hoteles que funcionan bajo esa modalidad, no tanto en el Ecuador, sí en otros lados, y es una manera de hacer negocios, ¿no es cierto? Vendiendo, entre paréntesis, ese uso, ¿no? De por vida a una persona interesada y que tenga las posibilidades de hacer ello. El reglamento trae una importante definición sobre los tipos de camas, ¿no? ¿Qué tipos de camas pueden existir en los hoteles, ¿no? Y básicamente son los siguientes. La cama de una plaza, ¿no? Es aquella cama, la más pequeña de todas, cuya dimensión es de al menos 80 por 1,90 centímetros. Es decir, es una cama pequeña para una persona. Luego están las camas de una plaza y media llamadas twin. Ya vamos a ver por qué. Son camas cuya dimensión es de al menos 1,05 por 1,90 centímetros, ¿no? Las dimensiones de esta cama son consideradas para camas adicionales. Se llama twin, ¿por qué? Porque cuando hay una habitación que tiene dos camas separadas, es decir, una habitación doble para dos personas en camas separadas, se usan estas camas twin. Twin en inglés quiere decir gemelas, ¿no? Claro, y hay huéspedes que a lo mejor llegan a un hotel y pernoctan compartiendo una habitación en camas separadas, ¿no? Eso ocurre. Luego hay una cama de dos plazas, llamada también full, ¿no? Que es una cama cuya dimensión es de al menos 1,35 por 1,90, ¿no es cierto? Esta es una cama ya para dos personas, las anteriores son para una persona, ¿no? Luego tenemos una cama de 2,5 plazas llamada queen, ¿no? Cuya dimensión es de 1,56 por 2 metros. Entonces es una cama más grande, más generosa, ¿no? Y finalmente está la cama de 3 plazas o king, ¿no?
cuya dimensión es de al menos 2 metros por 2 metros. ¿Qué pasa hoy en día en la hotelería? Hoy en día en la hotelería las camas más usadas son las queen y las king, ¿no? De hecho, son las camas que más se venden, que más están puestas a disposición del público hoy en día. Sí, en realidad hoteles con una cama de una plaza ya casi no se usan, ¿no? Y con una cama full es un poco extraño también que se use actualmente. Entonces, eh, y es importante conocer esto porque además de la dimensión de la cama, eso me da la dimensión de las sábanas, ¿no? Y eso es importante cuando yo administro un hotel. Y luego tenemos los tipos de habitación, ¿no? Es decir, los hoteles pueden tener tipos de habitación dependiendo del número de personas que esta habitación pueda albergar. Yo puedo tener una habitación individual o simple para una persona, una doble para 2 personas, una triple para 3 personas, puedo tener una cuádruple, como su nombre indica, para 4 personas, pero este tipo de habitaciones están prohibidas en alojamientos de 5 estrellas, o porque básicamente se entiende que un alojamiento de 5 estrellas, ¿no? Tiene un poco más de categoría y básicamente si es que más de 3 personas quisieran entrar en una habitación, ya tienen que tener una habitación adicional, ¿no? Una múltiple es aquella habitación que permite estar a 5 o más personas, también prohibida en establecimientos de 5 estrellas. Y luego tenemos las suites. En principio, una suite es aquella habitación más grande, más amplia, que tiene ya 2 espacios definidos, un espacio para dormir y un espacio para estar, ¿no? Es decir, son habitaciones que tienen más área, ¿no? Podemos hablar de una junior suite, ¿no es cierto?, que tiene un ambiente adicional, ¿no?, que está en funcionamiento, y una suite, ¿no es cierto?, que es una suite que ya tiene más áreas, una de las áreas para estar a lo mejor tiene un baño privado ahí, y un ambiente separado que incluye sala de estar, área de trabajo, entre otros. Y ya depende del hotel cómo le llamen a sus suites, qué área tengan estas suites, pero por lo general son habitaciones más caras, ¿no es cierto? Y son habitaciones que de alguna manera permiten, ¿no es cierto?, a ese hotel tener más ingresos porque alguien va a pagar esa habitación más cara que está presente ahí. Y todo incluido o all inclusive, otra definición, es la modalidad del servicio que brinda un establecimiento de alojamiento turístico donde se ofrece, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, todo incluido para el huésped bajo la tarifa. Hospedaje o alojamiento, alimentos, bebida, entretenimiento, ¿no es cierto? Y le da al cliente una experiencia completa sin que debe incurrir en pagos adicionales a los establecidos en el contrato, ¿no? En el Ecuador hay resorts todo incluido, ¿no? Por ejemplo, Decameron o por ejemplo Hillary, ¿no? Donde a ustedes, además del alojamiento, tienen desayuno, almuerzo, cena, incluso bebidas alcohólicas nacionales, snacks, ¿no? Claro, y dependiendo del tipo de resort, de su categoría, todo incluido va a incluir, valga la redundancia, más cosas en beneficio del huésped. Entonces, hasta ahí las definiciones, ¿no?, que trae este reglamento y que nos ayudan a entender mejor dónde estamos. El 5.2, ¿no? Vamos a hablar ahora de los derechos y obligaciones de los huéspedes y de los establecimientos. Es decir, este reglamento también dice que tanto el huésped que se aloja y cuanto, ¿no es cierto?, el establecimiento que aloja a un huésped tienen derechos y obligaciones, ¿sí? Vamos a empezar con esos derechos y obligaciones de los huéspedes, de quien se aloja, ¿no? Si es que yo voy a un hotel, ¿cuál es mi derecho como huésped? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero se dice que yo tengo derecho de ser informado de forma clara y precisa del precio, impuestos, tasas y costos aplicables al alojamiento. Es decir, debe estar muy clara la información para el huésped sobre el precio que debo pagar, ¿no? ¿Qué impuestos debo cancelar? ¿No? ¿Qué otros costos están ahí? Claro, cuando yo llego a un hotel, debo saber cuál es mi tarifa, qué incluye esa tarifa. Hay hoteles que incluyen en su tarifa el desayuno, por ejemplo, ¿no? O el uso de ciertas instalaciones, ¿sí? Y eso es importante para que no hayan sorpresas y para que el huésped esté tranquilo. Entonces, es un derecho importante que está ahí. Luego, el huésped tiene derecho a ser informado de políticas, planes, procedimientos determinados por el establecimiento. Por ejemplo, ¿cuál es la hora del checkout? ¿A qué hora ese huésped debe dejar la habitación? ¿No? Es un procedimiento del que ese huésped debe ser informado a tiempo, ¿no?
Tiene derecho además a recibir el servicio conforme a lo contratado, pagado y promocionado por el establecimiento de alojamiento. Es decir, si es un establecimiento de alojamiento, hace una propaganda, una publicidad donde ofrece ciertas cosas y el huésped contrata ese servicio, tiene derecho a recibir lo que ha contratado, lo que vio en la publicidad, ¿no? O si no, sería un incumplimiento del establecimiento que incluso podría ser sancionado. El huésped tiene además derecho a recibir el original de la factura por el servicio de alojamiento, es decir, un hotel tiene la obligación de facturar, ¿no? Porque ese es un requisito tributario legal que está ahí. El huésped además tiene derecho a tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, sin signos de deterioro y en correcto funcionamiento, porque está pagando por ello. Por eso el mantenimiento de los hoteles es muy importante. Y además el huésped debe comunicar las quejas que tenga al establecimiento de alojamiento turístico. Es su derecho a presentar una queja si es que no está contento, ¿no? Además puede denunciar por los canales establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo, es decir, puede denunciar, ¿no es cierto?, las irregularidades que podrían ocurrir en ese establecimiento de alojamiento turístico. El Ministerio de Turismo es quien tiene la potestad de juzgar esas irregularidades, ¿no? Pero además tiene ciertas obligaciones del huésped. Primero, la obligación tiene que pagar, ¿no es cierto?, por los servicios recibidos y acordados, ¿no? El huésped tiene que pagar por el alojamiento que está recibiendo. Además, el huésped tiene la obligación de entregar la información requerida por el establecimiento previo al ingreso, es decir, cuando hace el check-in, ¿no? Incluyendo toda la presentación de documentos de identidad de todas las personas que ingresan, es decir, alguien que ingresa a un hotel necesariamente debe registrarse y necesariamente debe dar una, una, una identificación que incluso muchos hoteles, ¿no?, se sacan una copia y la guardan, ¿no? Es una obligación. Si es que hubiese alguien que no quiere, ¿no es cierto?, entregar su identificación, el hotel podría negarle el ingreso. ¿Ya? Esto es por un tema de seguridad, ¿sí? Además de ese huésped, tiene que cumplir con las normas del establecimiento de alojamiento, ¿no?, y la normativa vigente, y asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños y perjuicios al establecimiento cuando le fuere imputable. Es decir, si es que alguien entra a un establecimiento, ¿no?, y daña una televisión, ¿no es cierto?, porque le trató mal esa televisión, ¿no?, debería responder por ese daño que está haciendo, ¿no? Es un ejemplo que les estoy poniendo. Y luego hay unos derechos y obligaciones, ya no de los huéspedes, sino de los establecimientos, ¿no?, que son un poco más amplios de estos de aquí. Pero claro, el establecimiento también tiene derechos y tiene obligaciones, ¿no? ¿Qué derechos tiene? A recibir el pago por los servicios que le da el huésped, es su derecho, ¿no? Porque es una contraprestación, ¿no? Tiene derecho a solicitar la salida del huésped, ¿no?, del establecimiento de alojamiento cuando se contravenga la normativa vigente y el orden público, ¿no?, sin que esto exima a los huéspedes de su obligación de pago. Es decir, si es que yo tengo un cliente que está haciendo escándalo en el hotel, que está poniendo en riesgo la seguridad del resto de huéspedes, ¿no es cierto?, está atentando contra el orden público, yo puedo pedirle que se retire del hotel, ¿no?, que se retire del hotel. Y claro, yo voy a cobrarle también, ¿no? Entonces, eso es importante. El establecimiento también puede denunciar ante el Ministerio de Turismo, ¿no es cierto?, los municipios, la operación ilegal de otros establecimientos de alojamiento turístico, ¿no? Y esto es un tema muy vigente actualmente por los temas de Airbnb que están ahí presentes, ¿no? Tienen derecho también a acceder a incentivos y beneficios establecidos en la normativa vigente, es decir, si es que la normativa establece beneficios hacia los hoteles o establecimientos en general, también pueden acogerse hacia ellos. Pueden además cobrar un valor extra por servicios complementarios que ofrece el establecimiento, es decir, acuérdense que hay un servicio principal que es el alojamiento porque ya se paga una tarifa, pero si es que hay unos servicios complementarios, yo podría cobrar por esos servicios, ¿no? Consumos en restaurantes, uso de cierto tipo de instalaciones, etcétera, etcétera. Tienen la obligación, en cambio, estos establecimientos de obtener registro de turismo, esta partida de nacimiento para empezar, y licencia única anual de funcionamiento, ¿no?, que también es una autorización anual para
funcionar. Tienen la obligación de exhibir esa licencia de funcionamiento, ¿no? En sitios públicos, ¿no? Tienen la obligación de mantener sus instalaciones, infraestructura, mobiliario, insumos y equipamiento en perfectas condiciones de limpieza. Esto es fundamental. La limpieza, ustedes saben que es una de las áreas más importantes de un hotel, ¿no? Y en condiciones además de funcionamiento. Deben cumplir con los servicios que se ofrece al huésped, ¿no es cierto? Si es que yo pido como huésped un servicio de despertador para despertarme, el hotel debe cumplir con esos, ¿no? Si no está violando lo que le está ofreciendo ese huésped, ¿no? Debe otorgar información veraz del establecimiento al huésped, es decir, no puede engañarle al huésped, eso puede ocurrir, pero ese establecimiento debe presentar información real, verídica, ¿no? Al huésped que está ahí, debe notificar a las autoridades de turismo, ¿no es cierto? Cuando hayan cambios en el registro, es decir, si cambia de dueño o si es que cambia de dirección, ¿no? Debería notificar. Tiene la obligación además de contar con personal calificado y capacitado. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque que el personal funcione de forma adecuada es óptimo para que el cliente se vaya satisfecho, ¿no? Y para que ese personal brinde un servicio de excelencia y cordialidad al cliente. Es importante que se brinde también capacitación continua al personal mediante cursos que incluso ahora pueden hacerse en línea. Debe determinar, tiene el derecho a determinar la moneda extranjera que se acepta como forma de pago. Aquí en el Ecuador no hay mucho problema con eso hoy en día por el tema de la dolarización, pero claro, si un hotel tendría público europeo y aceptar el pago en euros, claro, podría hacerlo y no habría ningún inconveniente. Tiene la obligación de asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños y perjuicios al huésped cuando le fuera imputable. Es decir, si es que un huésped, ¿no es cierto?, tuvo un accidente en el hotel debe responder por eso, ¿sí? Entonces es fundamental entender que el hotel tiene una responsabilidad en este sentido. Debe además cumplir con los requisitos de seguridad previstos en este reglamento y de normativa vigente, ¿no? Relacionada con el fin de proteger a los huéspedes y sus pertenencias. Hay normativa importante de bomberos, normativa importante, ¿no es cierto? También de, de mantener la seguridad física de los huéspedes, que de alguna manera se debe hacer caso, ¿no? Y debe estar ahí. Y en caso de que hayan incidentes y accidentes, debe informar a las autoridades competentes, a la policía, ¿no? Un hotel es siempre susceptible de que puedan haber cierto tipo de inconvenientes, entonces debe tenerse contacto permanente con las autoridades. Se debe además respetar la capacidad máxima del establecimiento. Yo no podría albergar más personas que el número de plazas que existen, ¿no? Porque eso puede atentar contra la seguridad de la gente. Debe además respetar y cumplir con los límites máximos de ruido establecidos conforme la autoridad competente, es decir, si es que hay un ruido excesivo, ese hotel puede ser clausurado por las autoridades ambientales, básicamente, y además tiene el derecho de exigir información al huésped, incluyendo la presentación de documentos de identidad de todas las personas que ingresen al establecimiento. Un hotel además debe prestar las facilidades necesarias para que se realicen las inspecciones por parte de la autoridad competente. Si es que alguien viene a inspeccionar el hotel, debería darse todas las facilidades, ¿no? Otra obligación del establecimiento de alojamiento es cumplir con las especificaciones de accesibilidad, ¿no? Para personas con discapacidad. Por ejemplo, yo debo cumplir con las normativas ecuatorianas, ¿no es cierto?, que me exigen a mí tener cierto tipo de infraestructura para personas con movilidad reducidas, ¿no? Se dice que en un hotel el 10% de habitaciones deben ser habitaciones para personas que tienen cierto tipo de discapacidad y esto se debe respetar. Y finalmente se dice que tienen la obligación de llevar un registro diario y proporcionar al Ministerio de Turismo y a las autoridades información sobre el huésped, donde al menos se incluya nombre, edad, nacionalidad, género, número de identificación, tiempo de estadía y otros, ¿no? Y esto es importante porque la policía generalmente está pidiendo información de los huéspedes de un hotel, tienen todo el derecho de hacerlo, y el Ministerio de Turismo pide información para efectos estadísticos. Entonces es importante respetar, ¿no?, esto que está aquí establecido de alguna forma.
5.3, ¿no? Terminamos así el 5.2 y pasamos al 5.3, que trata sobre los tipos, subtipos y categorización de los establecimientos de alojamiento en el sistema ecuatoriano. Entonces, según esto, el reglamento, este reglamento que estamos estudiando, ¿no? Propone la existencia de los siguientes tipos de alojamiento turístico y su nomenclatura, es decir, esas siglas que van a identificar a cada uno de estos establecimientos, ¿no? Entonces, se dice que en el Ecuador existen los siguientes tipos, ¿no es cierto?, de establecimientos. Hotel, distintivo es la H. Hostal, HS. Hostería, HT. Hacienda turística, HA. Lodge, L. Resort, RS. Refugio, RF. Campamento turístico, CT. Y casa de huéspedes, CH. Tenemos 9, ¿no es cierto?, tipos de alojamiento en el Ecuador. Y esto es importante saber. Vamos a empezar a explicar cada uno de ellos, ¿no? Que están definidos así en el reglamento. Vamos a empezar por el hotel, ¿no? El hotel es un establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer servicios de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo. Cuenta con el servicio de alimentos y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería, según sea su categoría, sin perjuicio de proporcionar servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. Para el servicio de hotel apartamento se deberá ofrecer el servicio de hospedaje en apartamentos que integren una unidad para este uso exclusivo. Cada apartamento debe estar compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio, baño, sala de estar integrada con comedor y cocina equipada, facilita la renta y ocupación de estancias largas. Entonces vamos a explicar un poquito más. Aquí hay dos conceptos, ¿no? En primer lugar, se dice que un hotel, ¿no?, es un establecimiento de alojamiento, ¿no es cierto?, en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, ocupando todo un edificio. Es decir, si es que yo tengo un edificio que no es únicamente un hotel y se confunde con otros usos, no podría registrarse. Podría hacerlo si es que es independiente, ¿no? Y va a contar siempre con un servicio de alimentos y bebidas. Además, se dice que yo podría tener un hotel desde 5 habitaciones. Entonces, que yo tengo un establecimiento con 5 habitaciones que cumple esto, es un hotel sin ningún perjuicio. Y luego se define la posibilidad de que existan hoteles departamento, ¿no?, que como su nombre lo indica, son para estadías más largas con otro tipo de prestaciones, ¿no?, con habitaciones, con cocina, ¿no?, etcétera. También podría existir, pero esta es la definición de hotel. ¿Qué es un hostal? ¿Sí? Un hostal ya es un establecimiento más pequeño, ¿sí? Se dice que un hostal, ¿no es cierto?, es un establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas, ¿sí? Entonces, yo en un hostal podría tener habitaciones compartidas, con cuarto de baño, ya sea privado o compartido. Es decir, yo podría tener, ¿no es cierto?, habitaciones compartidas y baños compartidos. ¿En dónde? En una hostal, no en un hotel, ¿no? Ocupando la totalidad, ¿no es cierto?, de un edificio o parte independiente del mismo. Y aquí dice, puede prestar servicios de alimentos y bebidas, desayuno, almuerzo o cena, pero ya no es obligatorio que lo preste como en el hotel. Aquí puede prestar, ¿no?, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. Entonces, la diferencia con un hotel es que el tamaño podría ser igual, pero la diferencia es que aquí pueden haber habitaciones compartidas y baños compartidos, y aquí puede haber servicio de alimentación, desayuno, almuerzo o cena, ¿sí? Entonces, claro, es la diferencia con un hotel donde necesariamente debe haber un servicio de alimentación. Un hostal es opcional. ¿Qué es una hostería, hacienda turística o lodge? ¿No? Está en el punto C.
¿Qué es una hostería? Una hostería es un establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas. Entonces, claro, no puede haber una hostería con habitaciones compartidas, con cuarto de baño y aseo privado también, que pueden formar bloques independientes, ocupando la totalidad de un inmueble o parte independiente del mismo. Prestan necesariamente el servicio de alimentos y bebidas, ¿no? Puede prestar otros alojamientos, otros servicios complementarios. La diferencia es que debe contar con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deporte, y debe tener un mínimo de 5 habitaciones, es decir, una hostería está más bien en espacios más amplios, en espacios donde hay áreas verdes, ¿no? Donde incluso pueden haber bloques independientes o cabañas independientes, ¿no es cierto? Y la diferencia es que hay mucho más espacio, ¿no? Podemos ver claramente la diferencia entre un hotel y una hostería, ¿sí? Aquí en Cuenca tenemos la hostería Durán en Baños, ¿no? Que tiene una serie de servicios, de instalaciones, de jardines, de termalismo importante, ¿no es cierto? Entonces es otro tipo de establecimiento. Generalmente, cada vez menos, las hosterías están más bien en las partes, en las afueras de las ciudades donde hay un poco más de espacio. ¿Qué es una hacienda turística? Esta es una nueva definición que se dio en este reglamento. Y una hacienda turística básicamente no había antes, pero se dice que es un establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones nuevamente, que ofrece servicios de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, ¿no? Pero aquí podrían ser esos cuartos de baño compartidos también, ¿no? Pero la idea es que una hacienda esté localizada dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros poblados, pero que su construcción tenga valores patrimoniales, históricos, culturales y mantenga actividades propias del campo como siembra, huerto orgánico, cabalgatas, actividades culturales patrimoniales, vinculación con la comunidad local, entre otras. Permite el disfrute en contacto con la naturaleza, cuenta con estacionamiento y presta servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de tener otros servicios complementarios, cuenta con un mínimo de 5 habitaciones. Entonces, claro, hay cierto tipo de establecimientos, sobre todo en el centro norte del país, grandes haciendas históricas con mucha riqueza cultural, que claro, no llegaban a tener los requisitos para hacer hostería, sino que eran una casona antigua que a lo mejor había sido acondicionada para ser, ¿no es cierto?, un establecimiento turístico y tiene un valor, ¿no es cierto?, un valor como dice claramente ahí, ¿no?, patrimonial, histórico, cultural, pero que además sigue produciendo, ¿no?, sigue produciendo ganadería, cosecha, siembra y claro, el turismo es una actividad complementaria a lo que está ahí. Entonces, eso puede ser interesante para cierto huésped y para cierto segmento de mercado que está ahí presente. ¿Qué es un lodge? ¿No? Un lodge es un establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas con cuarto de baño o aseo compartido de acuerdo a su categoría. Está ubicado en entornos naturales en los que se privilegia el paisaje y se mantiene la armonización con el ambiente. Es decir, no es una hacienda, no es un tema que tenga cultura, tradición. Un lodge puede estar en cualquier lugar, ¿no es cierto?, que tenga, ¿no?, una, un contacto con el paisaje, con el ambiente. Sirve de enclave para realizar excursiones organizadas como observación de flora y fauna, culturas locales, caminatas por senderos, entre otros. Presta servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios, ¿no? Y tiene un mínimo de 5 habitaciones. Es decir, yo puedo tener un lodge en la selva, ¿no es cierto?, que va a permitirme ser el centro de operaciones para las excursiones en la selva, ¿no? Pues claro, es otro tipo de establecimiento, más bien privilegia ese contacto con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Es un poquito diferente que está ahí. ¿Qué es un resort? ¿Sí? Un resort, en cambio, es un complejo turístico que cuenta con instalaciones que ofrecen hospedaje, ¿no es cierto?, en habitaciones privadas, con baños privados. ¿Y su propósito cuál es? Es otro. Ya no es contacto con la naturaleza, ya no es ver la siembra como eran los otros, sino que este resort ofrece actividades de recreación, diversión, deportivas, descanso. Se privilegia el entorno natural, pero posee ya muchas instalaciones, mucho equipamiento,
debe tener necesariamente muchos servicios complementarios, ocupa todo en un inmueble, presta servicio de alimentos y bebidas en espacios adecuados, ¿no? Y básicamente puede estar ubicado en áreas vacacionales o espacios naturales como montañas, playas, bosques, lagunas, y debe tener un mínimo de 5 habitaciones. Es decir, aquí lo que se privilegia es la diversión, la recreación, ¿no? Claro, yo voy a un resort vacacional, ¿no? Voy a vacacionar en el Decameron, que está al borde del mar. Voy a vacacionar en el Hillary, que son resorts que están ahí. Generalmente los resorts tienen un todo incluido, ¿no? Voy a estar ahí y claro, voy a privilegiar, ¿no?, la diversión. Hay una discoteca, hay el entretenimiento, hay actividades deportivas, hay activaciones para que los huéspedes estén contentos, ocupados, ¿no? Gente que quiere descansar. Básicamente ese es el resort. Tengo luego el refugio, ¿sí? El refugio, por su lado, son establecimientos de alojamiento, ¿no?, que cuentan con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas. Es decir, en un refugio puedo tener habitaciones privadas o compartidas, con cuartos de baño privados o compartidos. Este refugio debe disponer de un área de estar, un comedor y una cocina, ¿sí?, para uso general, ¿no? Puede a lo mejor proporcionar otros servicios complementarios, pero la diferencia es que estos refugios se pueden encontrar en montañas, en áreas naturales protegidas, en parques nacionales, ¿no? Y su finalidad es servir de protección a las personas que realizan actividades de turismo activo, es decir, a gente que está subiendo montañas, ¿no? Yo puedo tener refugios en las montañas, en el Chimborazo, en el Cotopaxi, ¿no? Y estos refugios tienen una categoría única, es decir, no hay una categorización, perdón, de refugios, ¿no? Tampoco hay categorización de campamentos ni de casas de huéspedes, ¿sí? Esos tienen una categoría única según el reglamento. ¿Qué es un campamento turístico? Un campamento, en cambio, es un establecimiento de alojamiento que cuenta con instalaciones para ofrecer servicios de hospedaje pernoctando en tiendas de campaña, ¿no? Debe disponer como mínimo cuartos de baño y aseos cercanos al área de campamento, baños, duchas, ¿no? Los terrenos deben estar debidamente delimitados, ¿no? Y acondicionados para ofrecer actividades de recreación y descanso al aire libre. Dispone de facilidades exteriores para preparación de comida y descanso, además ofrece seguridad y señalética en toda su área, ¿no? Este es un tipo de establecimiento poco difundido en el Ecuador, muy difundido en otros países, donde la gente va a acampar en sitios adecuados para ello y paga una tarifa por acampar en un lugar que está ahí por los servicios que representa. Este tiene una categoría única, repito. ¿Qué son las casas de huéspedes? ¿No? Son establecimientos de alojamiento para hospedaje que se ofrece en la vivienda, ¿no? Donde reside el prestador del servicio. Es decir, si hay una familia, ¿no es cierto?, y tiene un cuarto de renta para turistas, ¿no?, tiene que cumplir con eso. Entonces, la persona reside ahí. Cuenta con habitaciones privadas, con cuartos de baño y aseo privados, es decir, no, el huésped no podría compartir con la familia el baño, ¿no?, ni el cuarto, sino que deberían ser privados, ¿no? Puede prestar servicio de alimentos y bebidas, desayuno o cena a sus huéspedes. Debe cumplir con requisitos establecidos en este reglamento en cuanto a su capacidad, que mínima será de 2 y máxima de 4 habitaciones destinadas al alojamiento de los turistas. Es decir, yo no podría tener una casa de huéspedes con más de 4 habitaciones, ¿no? Y debería tener un mínimo de 2 habitaciones, ¿sí? Con un máximo de 6 plazas por establecimiento. Es decir, esas 4 habitaciones, ¿no es cierto?, como máximo, deberían dar un máximo de 6 plazas. 6 personas podrían alojarse al mismo tiempo como máximo en una casa de huéspedes, ¿no es cierto? Para nuevos establecimientos, esta clasificación no está permitida en Galápagos, porque en Galápagos hay otro tipo de turismo y hay otro tipo de consecuencias de este tema. Pero en el continente podrían haber estas casas de huéspedes con esas categorizaciones, ¿ya? Entonces, esos son los tipos, ¿no es cierto?, de establecimientos que hay. Ahora, ¿qué categorías tienen? ¿Sí? Es competencia privativa del Ministerio de Turismo establecer las categorías oficiales de alojamiento. Entonces, actualmente estas son las categorías. Un hotel está clasificado entre 2 estrellas a 5 estrellas, es decir, no hay hoteles de 1 estrella, solo de 2 a 5. Hostales, de 1 estrella a 3 estrellas.
Las hosterías, las haciendas turísticas y los lodges están entre 3 y 5 estrellas, los resorts 4 y 5 estrellas, y los refugios, campamentos y casas de huéspedes tienen una categoría única. Entonces hay que entender esto, ¿no? Al momento de eh, categorizar un establecimiento, ¿sí? Entonces, esta es la categoría vigente actualmente hoy en día en el Ecuador. Pasamos al 5.4. ¿Cuáles son los requisitos obligatorios de categorización, ¿no? Y los distintivos? Entonces, no vamos a entrar en todo el detalle del reglamento, pero sí vamos a mencionar que hay unos requisitos obligatorios que están en el anexo A, que es parte integrante del presente reglamento, ¿no? Y deben estar, ¿no es cierto?, considerados por todos los establecimientos de alojamiento turístico que no se encuentren determinados como categoría única. Después nos vamos a dar una vuelta por el reglamento para poderlo ver. Luego están los requisitos de categorización y categoría única, que en este reglamento, que lo tienen ustedes, está presente el de hotel en el anexo 1, el de hostal en el 2, el de hostería, hacienda y lodge en el 3, el de resort en el 4, el de refugio en el 5, el de campamento turístico en el 6 y el de casa de huéspedes en el 7. Y finalmente están los requisitos distintivos, que son aquellos que de manera opcional no se pueden cumplir los establecimientos, con lo que acceden a ese reconocimiento de superior, esa palabrita de superior, ¿no? Disponible para las categorías de 3 a 5 estrellas de cualquier tipología a la que pertenezcan. Es decir, solamente los de 3, 4 y 5 estrellas en cualquier tipología podrían ser superiores, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los requisitos obligatorios, ¿no? Requisitos de categorización más el siguiente puntaje. Es decir, si es que yo cumplo un puntaje de 60, en 5 estrellas puedo ser de 5 estrellas superior. Si cumplo 50, ¿no? En el de 4 estrellas voy a ser superior, y si cumplo 40 puedo ser 3 estrellas superior, 2 estrellas, 1 estrella y categoría única no aplica. ¿Ya? Entonces, estos son los componentes que están ahí presentes en el reglamento. Tienen aquí el link para acceder a este reglamento, ¿no? De todas maneras lo tienen también en su página de eVirtual, donde pueden consultarlo y tener más información al respecto. Entonces, nada más voy a compartir con ustedes el reglamento para que ustedes puedan ver cómo están conformados los anexos. Ahí tienen en pantalla ustedes, ¿no? Los anexos del reglamento, ¿sí? Nada más, muy rápidamente. Anexo A. Requisitos obligatorios para las tipologías que no se encuentran como categoría única. Entonces, estos son los requisitos mínimos obligatorios, ¿sí? ¿Cuáles son? Perfectas condiciones, limpieza e higiene, contar con sistema de iluminación de emergencia. Ejemplo, si es que hay un hotel que no tiene iluminación de emergencia, no podría funcionar, ¿no es cierto? Identificar y señalizar zonas de evacuación, puntos de encuentro, salidas de emergencia, fundamental para todos, ¿no? Exhibir en cada habitación y piso un mapa de ubicación y de evacuación conforme a las disposiciones de los bomberos en este caso. Claro, todos los hoteles deberían señalar por dónde se evacúa si es que hay un incendio, si es que hay, ¿no es cierto?, un problema, un terremoto, lo que quiera que pase, ¿sí? Contar con política interna que se mencione el horario de atención a proveedores, que no interfiera con los horarios de tránsito de huéspedes. Es decir, todo esto de aquí son requisitos, ¿no es cierto?, obligatorios, ¿no? Exhibir en la recepción el número del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Exhibir el tarifario RAC anual registrado. Exhibir la licencia de funcionamiento. Contar con personal uniformado. Necesariamente cualquier hotel debe tener un personal uniformado, cualquiera que sea este uniforme, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, estos son requisitos obligatorios que cualquier hotel, para funcionar, debe cumplir, ¿sí? Y, bueno, y ahí siguen todos estos, no voy a pararme por aquí.
condiciones mínimas del área de cliente. Debe haber un cuarto de baño, ya sea en áreas comunes, con este equipamiento mínimo que está aquí. En habitaciones, ¿no? ¿Cuál es el equipamiento mínimo que debe haber? Colchón, protector de colchón, sábanas, cobijas, cubrecamas de edredón o plumón, almohada por plaza, protectores de almohada, al menos un velador mesa-noche y un basurero. Una habitación debería tener al menos esto obligatoriamente, ¿sí? Entonces, ahí siguen los requisitos que están allá. Y aquí vienen los requisitos distintivos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los establecimientos de alojamiento de 5, 4 y 3 estrellas? Y aquí viene el puntaje. ¿Qué deben tener como mínimo? ¿Sí? Y aquí están por establecimiento un hotel, ¿no? Que debe cumplir para ser de 5, 4, 3 y 2 estrellas. ¿Sí? Pues claro, si ustedes ven, hay una serie de requisitos que están aquí pendientes, ¿no? Para ser de 5 estrellas, por ejemplo, debería tener uno, al menos 6 servicios de los que están aquí, ¿sí? Y debería cumplir con los donde están las X, ¿no es cierto? Claro, ya se va haciendo mucho más complejo si es que yo quisiera tener un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y va bajando los requisitos para 4, para 3 estrellas. Entonces, nada más para que vean ustedes cómo está constituido este reglamento. Y claro, el anexo 1 es para hoteles, el anexo 2 es para hostales, ¿no? El anexo 3 es para hosterías, haciendas y lodge, ¿no? El anexo 4, ¿sí? Que está aquí, es para resorts, ¿no? El 5 es para, vamos a llegar al 5, ¿no es cierto? Que está aquí, para refugios, ¿sí? Que son categorías únicas, el 6 para campamentos y el 7 para casa de huéspedes. Entonces, ustedes ya en su trabajo autónomo pueden explorar con mayor detenimiento todos estos anexos y qué es lo que se solicita para cada uno de estos establecimientos. Un problema de este reglamento es que es necesario que se vaya actualizando poco a poco, ¿no? Hasta el momento habría que hacer una evaluación de cómo está funcionando. Este reglamento fue expedido en el año 2015, hace ya 5 años, y de todas maneras habría que hacer una evaluación a ver cómo está ahora. De todas maneras, es un buen instrumento que demoró bastante en expedirse. El último reglamento que había era del año 90, tal vez, y que básicamente fue un reglamento heredado del año 78, que no se había actualizado y que ahora tiene una actualización mejor, pero de todas maneras podría todavía ser más eficiente. Dejamos ahí este capítulo, lo cerramos ahí y estamos pendientes de empezar el siguiente, el capítulo 6. Muchas gracias.